Vamos allá. Hay algo que nadie te dice cuando miras el cielo de noche. Todo lo que ves tiene fecha de vencimiento. Los planetas, el Sol, el sistema solar completo. Y la parte más inquietante no es cuándo termina, es que hay varias cosas compitiendo para destruirlo primero. Hoy vamos a hablar de esas cosas, y todas están documentadas. Número 5. El planeta que podría desencadenar el caos desde adentro. El sistema solar parece ordenado. 8 planetas moviéndose en órbitas casi perfectamente circulares, girando alrededor del Sol con una precisión que lleva funcionando 4.600 millones de años. Pero hay un problema que los físicos llevan décadas estudiando y que muy poca gente conoce. El sistema solar no es estable, es caótico. No en el sentido de que todo está por explotar mañana, en el sentido matemático. Pequeñísimas variaciones en las condiciones iniciales producen resultados radicalmente distintos a largo plazo. Es lo que se llama comportamiento caótico. Y en 1989, el matemático Jacques Lascar, de la Universidad de París, demostró que las órbitas de los planetas interiores, incluida la Tierra, son inherentemente caóticas. Un error de 15 metros al establecer la posición de la Tierra hace imposible predecir exactamente dónde estará dentro de 100 millones de años. Y el culpable más probable de que todo se desestabilice tiene un nombre: Mercurio. El planeta más pequeño del sistema solar está en una situación gravitacional peculiar. Su perihelio, el punto donde se acerca más al Sol, se desplaza muy lentamente con el tiempo, y el perihelio de Júpiter se desplaza casi a la misma velocidad. Esto significa que en algún punto futuro los dos pueden quedar sincronizados. Y cuando eso ocurre, los tironcitos gravitacionales constantes de Júpiter se van acumulando sobre Mercurio durante millones de años, hasta sacarle de su órbita. En 2009, Laskar y su colega Miquel Gastineau realizaron 2.500 simulaciones del futuro del sistema solar en supercomputadoras, cada una con condiciones iniciales levemente distintas, variando la posición de Mercurio en apenas 1 metro de diferencia entre una simulación y la siguiente. El resultado fue perturbador. En 20 de esos escenarios, Mercurio desarrolla una órbita peligrosa, y en algunos de esos casos, la cadena de consecuencias es casi incomprensible. Mercurio colisiona con Venus, o cae al Sol, o lo que es más extraño todavía, su inestabilidad transfiere momento angular hacia los planetas gigantes, que se lo devuelven a los planetas interiores, y en algunos escenarios, Marte, Venus o incluso la Tierra terminan colisionando entre sí. La probabilidad total de que esto ocurra en los próximos 5.000 millones de años es de aproximadamente 1%. 1 en 100, para un evento que destruiría la Tierra. La buena noticia es que el sistema solar lleva 4.600 millones de años sorteando esta posibilidad. La mala noticia es que lo que impidió que ocurriera hasta hoy no fue diseño, fue azar. Número 4. La estrella asesina que podría no existir, pero que tal vez existió. En 1980, dos paleontólogos llamados David Raup y Jack Sepkoski estaban analizando el registro fósil de la Tierra. Habían catalogado los datos de cientos de millones de años de evolución de la vida y encontraron algo que no debería estar ahí: un patrón. Las extinciones masivas en la Tierra parecían repetirse con una periodicidad de aproximadamente 26 millones de años. No era una coincidencia estadística menor, era un ciclo que nadie podía explicar. En 1984, dos equipos de astrónomos publicaron de forma independiente, en el mismo número de la revista Nature, la misma hipótesis aterradora. ¿Y si el Sol no está solo? ¿Y si tiene una estrella compañera, una enana roja o enana marrón, tan débil y pequeña que nadie la ha detectado, orbitando a una distancia entre 1 y 3 años luz del Sol, en una órbita enormemente elíptica? La llamaron Némesis, como la diosa griega de venganza. El mecanismo propuesto era este: cada 26 millones de años, Némesis completaría su órbita y pasaría cerca del borde exterior del sistema solar, rozando una región llamada la nube de Oort,
una envoltura esférica gigantesca que rodea el sistema solar y contiene miles de millones de cometas. Al pasar, la gravedad de Némesis desestabilizaría esa nube lanzando enjambres de cometas hacia el interior del sistema solar. Algunos golpearían la Tierra, causando las extinciones masivas que el registro fósil mostraba. Uno de ellos habría sido el que terminó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Los autores de la hipótesis fueron astrónomos de Berkeley, de Princeton, del Instituto de Estudios Avanzados. No fue una publicación marginal, fue portada de Nature. En 2017, un estudio de la Universidad de California, publicado en el Royal Astronomical Society, añadió algo más. Modelos modernos de formación estelar indican que más del 60% de las estrellas similares al Sol nacen con al menos una compañera. Probablemente hubo un némesis hace mucho tiempo, escribieron los autores Sara Sadadoy y Steven Staller. Si existió, habría sido separada del Sol por interacciones gravitacionales dentro del cúmulo estelar donde ambos nacieron, hace más de 4.000 millones de años. Eso descartaría que sea responsable de los ciclos de extinción recientes, pero deja abierta una pregunta diferente. Si el Sol ya perdió a una estrella compañera, ¿puede encontrarse con otra? Los encuentros estelares cercanos son raros, pero ocurren. Cada varios millones de años, alguna estrella pasa lo suficientemente cerca del sistema solar como para perturbar levemente la nube de Oort, y en escalas de tiempo de miles de millones de años, esa interacción acumulada sobre los cometas tiene consecuencias que los modelos actuales todavía no terminan de cuantificar completamente. La hipótesis de Némesis como estrella compañera actual no tiene evidencia. Los telescopios espaciales WISE, IRAS y TUMAS mapearon el cielo en infrarrojo y no encontraron nada compatible. La NASA declaró en 2011 que los datos ya no sostienen la hipótesis, pero el ciclo que Raup y Sepkoski detectaron en el registro fósil sigue sin tener una explicación completamente satisfactoria. Número 3. El agujero negro que duerme en el centro de nuestra galaxia. En el centro de la Vía Láctea existe un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A estrella. Tiene una masa equivalente a 4 millones de soles y en este momento está dormido, inactivo, sin devorar nada de forma significativa. Pero hay algo que podría despertarlo. La Gran Luna de Magallanes es una galaxia satélite de la Vía Láctea. Está a 163.000 millas de luz de nosotros. Se mueve rápido y está perdiendo energía. Según investigaciones publicadas por el Instituto de Cosmología Computacional de la Universidad de Durham, dirigidos por el astrónomo Marius Cautón, la Gran Luna de Magallanes está condenada a colisionar con la Vía Láctea, y eso podría ocurrir en unos 2.000 millones de años. Las simulaciones indican que esa colisión podría despertar a Sagitario A estrella. Un agujero negro supermasivo activo no destruye planetas directamente con su gravedad desde la distancia, pero lo que hace cuando se activa es emitir chorros de radiación extremadamente energética, jets relativistas que pueden atravesar miles de años de luz, viento galáctico que barre las atmósferas de los planetas cercanos al centro de la galaxia. El sistema solar está a 26.000 años de luz del centro galáctico, lo suficientemente lejos para estar protegido de los efectos directos más violentos. Pero lo suficientemente lejos, en astronomía, es una frase que depende qué tan activo se vuelva el agujero negro. Carlos Frenk, director del Instituto de Cosmología Computacional de Durham y coautor del estudio, lo describió así: el sistema solar podría enfrentarse a un espectacular despliegue de fuegos artificiales, pero si no se producen grandes perturbaciones orbitales, los planetas sobrevivirían como objetos. Sus atmósferas y condiciones de habitabilidad son otra historia. Y hay otro efecto de esa colisión que los modelos consideran posible: la expulsión del sistema solar hacia el halo externo de la nueva galaxia o incluso fuera de la Vía Láctea hacia el espacio intergaláctico. Si eso ocurre, el sistema solar quedaría a la deriva entre galaxias, sin ninguna estrella vecina, sin ninguna nube de gas que alguna vez formen nuevas estrellas alrededor. Solo el Sol, los planetas y el vacío intergaláctico extendiéndose en todas las direcciones hasta el infinito práctico. Número 2. La colisión que ya empezó. Hay algo que en este momento, ahora mismo, está ocurriendo sobre nuestras cabezas, y la mayoría de la gente no lo sabe.
La galaxia de Andrómeda se está acercando. Andrómeda tiene 1 billón de estrellas. Está a 2.5 millones de años de luz y se mueve hacia nosotros a 110 kilómetros por segundo. Cada segundo que pasa está 110 kilómetros más cerca. Eso es ciencia establecida, no es una hipótesis. Las observaciones del telescopio Hubble lo confirmaron. La sonda Gaia de la Agencia Espacial Europea lo confirmó en 2013. Las dos galaxias están en una trayectoria de aproximación. En septiembre de 2024, investigadores publicaron que los halos de gas caliente que rodean a ambas galaxias, enormes nubes que se extienden cientos de miles de años de luz, ya podrían estar interactuando. La primera fase de la colisión podría haber comenzado. La colisión de los núcleos estelares de ambas galaxias está proyectada para dentro de aproximadamente 4.000 a 4.500 millones de años. La fusión completa en una sola galaxia, bautizada ya por los astrónomos como Lactómeda, tomaría unos 6.000 millones de años en total. La buena noticia es que las colisiones entre galaxias no son como las colisiones entre objetos sólidos. Las estrellas están tan separadas entre sí, incluso dentro de una galaxia, que la probabilidad de que dos estrellas choquen directamente durante la fusión es mínima. El sistema solar probablemente sobreviviría como unidad, con el Sol y sus planetas intactos. Pero en junio de 2025, un estudio de la Universidad de Helsinki, liderado por el astrónomo Til Sawala, añadió algo que cambia el panorama. Hay un 50% de probabilidad de que la colisión con Andrómeda ni siquiera ocurra de la manera que se suponía. Las interacciones gravitacionales con la Gran Nube de Magallanes y la Galaxia del Triángulo generen incertidumbre suficiente como para que algunos escenarios muestren un encuentro cercano sin fusión completa. En resumen, el fin del Sol es mucho peor para nuestro planeta que la colisión con Andrómeda, declaró Sawala. Y tenía razón. Número 1. El destructor que siempre estuvo aquí. Y llegamos al número 1, el que ganará la carrera, el que destruirá primero el sistema solar tal como lo conocemos. No viene de afuera, no es un asteroide, ni una galaxia enemiga, ni una estrella oscura. Es el Sol. El mismo Sol que hace posible todo. El agua líquida, la fotosíntesis, el clima, la vida. Ese mismo Sol está, en este momento, convirtiéndose lentamente en el mayor peligro para la Tierra. Cada 1.000 millones de años, el Sol se vuelve aproximadamente un 10% más luminoso. Es un proceso gradual, continuo, que ocurre mientras el hidrógeno en su núcleo se convierte en helio. Ese proceso lleva 4.600 millones de años en marcha, y no puede detenerse. La consecuencia más cercana es esta. En aproximadamente 1.000 millones de años, el aumento de radiación solar habrá evaporado los océanos de la Tierra. La atmósfera se degradará. La temperatura superficial subirá más allá de cualquier umbral que permita vida compleja. La Tierra se convertirá en un mundo de roca caliente, sin agua, sin cielo, sin nada que reconozcamos. Eso ocurrirá mucho antes que cualquier colisión galáctica, mucho antes que ninguna inestabilidad orbital de Mercurio, mucho antes que ningún despertar de Sagitario A. Y ese es solo el primer acto. En aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol agotará todo el hidrógeno en su núcleo. Sin ese combustible, la presión que equilibra la gravedad desaparecerá. El núcleo colapsará y se calentará. Las capas externas del Sol se expandirán hacia afuera en un proceso que tardará millones de años, pero que terminará con el Sol convertido en una gigante roja, con un diámetro cientos de veces mayor al actual. En esa expansión, el Sol engullirá Mercurio, engullirá Venus, y según los modelos actuales de la NASA y la Universidad de Warwick, publicados en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, probablemente alcanzará la órbita terrestre. La Tierra podría ser absorbida por el Sol. Podría escapar, porque a medida que el Sol pierde masa, su gravedad disminuye, y las órbitas de los planetas se amplían. Pero si logra escapar, el escenario no es más alentador. Una roca fría, sin atmósfera, sin océanos, orbitando una estrella moribunda que en los siguientes miles de millones de años se encogerá,
hasta convertirse en una enana blanca del tamaño de la Tierra. Y ahí termina todo. El sistema solar como lo conocemos no existirá. Lo que quede, si queda algo, orbitará en frío y oscuridad alrededor de una ceniza estelar que brillará tenuamente durante eones, sin dar calor, sin dar vida, sin dar luz suficiente para iluminar lo que alguna vez fue. Un sistema solar de cenizas. Entonces, ¿quién gana la carrera? Un 1% de probabilidad de que Mercurio desencadene una catástrofe orbital en 5.000 millones de años. Una posible estrella que ya no existe, pero que tal vez dejó ciclos de extinción que el registro fósil todavía muestra. Un agujero negro dormido que podría despertarse si la gran nube de Magallanes colisiona con nuestra galaxia en 2.000 millones de años. Una colisión galáctica con Andrómeda que podría expulsarnos al espacio intergaláctico en 4.500 millones. Y el Sol, que en 1.000 millones de años ya habrá convertido la Tierra en un mundo inhabitable, mucho antes que cualquier otra amenaza llegue. La respuesta es el Sol. Siempre fue el Sol. La misma estrella que permite que existas. La misma que calentó los primeros océanos. La misma que impulsó la fotosíntesis que llenó la atmósfera de oxígeno. La misma sin la cual no estaríamos aquí para hacernos esta pregunta. Ella misma, el constructor y el destructor. Desde el principio. Lo más inquietante no es que el sistema solar tenga fin. Todo en el universo tiene fin. Las estrellas, las galaxias, el tiempo mismo. Lo más inquietante es la escala. Estamos hablando de miles de millones de años. Un número tan grande que el cerebro humano no puede procesarlo de verdad. En 1.000 millones de años, todos los continentes habrán cambiado de forma y posición. En 5.000 millones de años, el Sol habrá devorado los planetas interiores. Y la humanidad, si todavía existe en alguna forma, habrá tenido que aprender a moverse, a encontrar otro sistema, otra estrella, otro comienzo. O no habrá aprendido y habrá terminado mucho antes. La pregunta científica es cuándo y cómo termina el sistema solar. La pregunta real es si nosotros vamos a estar aquí para verlo venir. Lo más inquietante no es lo que existe allá afuera, es darnos cuenta de que apenas estamos aprendiendo a hacer las preguntas correctas. Hay muchos más videos por venir. Dale al botón de suscripción para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo.